Vamos a terminar la teórica de sistemas de RIF. Y para resumir lo que vimos en la clase pasada, teníamos que la configuración estructural, que tiene que ver con las... después te respondo eso, Ezequiel. Ahora termino con esto y ahí vamos a eso. La configuración de fallas, en general en un sistema de RIF, está dado por una falla principal lístrica, que es la que está acá en celeste, y por encima de esa falla lístrica, que produce un movimiento rotacional de todo el bloque colgante, se generan una serie de fallas planas sintéticas o antitéticas, graves de colapso, u otras fallas lístricas, etc. En definitiva, la falla lístrica principal produce una rotación y extensión en el bloque colgante, y esa rotación y extensión se tiene que acomodar de alguna manera. En parte lo hace como deformación interna, en parte como deformación frágil con fallas que pueden tener diferentes geometría y orientación. Eso es una cosa. Y por otro lado, vemos que en el RIF podemos diferenciar tres estadios. El de pre-RIF, que son estratos depositados antes de la extensión, y que dependiendo de su ambiente de depósito, pueden tener geometrías en cuña, etc. Pero en general son depósitos de pre-RIF, son horizontales y no tienen cambios laterales de espesor muy importantes. Acá ya están deformados, o sea que no están más horizontales, pero si los seguimos lateralmente, vemos que no hay cambios de espesor. La etapa de RIF, acá abajo se ve una animación de un modelo de arena, se caracteriza acá, que está en rojo, en la figura de abajo está en rojo el sin RIF, y arriba está en verde, se caracteriza porque el mayor espesor de sedimentos se acumula en el sector cercano a la falla lístrica. O sea, por la propia mecánica del movimiento de la falla lístrica, hace que el bloque rote y baje más y esté muy grave en el sector cercano a la falla. Como resultado tengo estratos de sin RIF muy espesos cercanos a la superficie de la falla, y a medida que me alejo se van acuñando. Una vez que la extensión termina, se genera una superficie encima del RIF que se llama superficie de post-RIF. Y sobre esa se depositan los estados, digamos, el estadio de post-RIF, que de nuevo son sedimentos horizontales que van a cubrir todo el RIF, no van a tener cambios laterales de espesor. Y ahí en ese estadio vemos que en general hay una etapa que se llama de sag. El sag es una etapa de enfriamiento térmico que es posterior al RIF. Es como parte de la dinámica del RIF el sag, solo que decimos que termina el RIF mecánico, que es donde se generan todas las fallas, y empieza una etapa de enfriamiento térmico. Y ese enfriamiento térmico lo que hace es que descienda toda la antigua, toda la cuenca de RIF desciende y se cubre de sedimentos horizontales, y esa superficie de post-RIF, o que decíamos que es de superficie de breakup también, porque ese término superficie de breakup está asociado a la ruptura, o sea, a la generación de corteza oceánica en el núcleo del RIF y la desactivación de fallas. Y decíamos que era una superficie compleja que podía pasar por paraconcordancia, concordancia, discordancia angular, dependiendo de en qué sector del RIF nos encontramos. Los estratos de sin RIF habíamos visto que cuando estamos en un sistema de falla lístrica se depositan como hemigraben, y ahí teníamos los cambios de espesor que hablábamos recién. Acá me mandaron el ejercicio que nos había quedado de la clase pasada, que es en una sísmica, y acá marcaron el pre-RIF y el sin RIF. No sé si alguien quiere explicar lo que hicieron acá. ¿Alguien lo puede decir? ¿Cómo fue que seleccionaron lo que era el pre-RIF y el sin RIF? Y tampoco, así lo que no me queda claro acá, sí, cuál es el límite entre el pre-RIF y el sin RIF. Se dejaron acá un intervalo que no sé si para qué lado lo meten, digamos. ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima? ¿Lo abren el micrófono o lo quieren decir por chat? Acá lo que no me queda claro es si
el límite pre-riff sin riff es el horizonte verde o el azul. Hola Matías, ¿me escuchás? Hola, buen día, Sara, sí te escucho bien. Sí. Eh, la línea verde, arriba de la línea verde se ve como un banco blanco que lo pudimos continuar por fuera del graben. Así que la línea violeta sobre la cual está escrito sin riff es lo que marcamos como sin riff. ¿Y esto de acá, esto blanco, qué sería? Perdón. No, eso lo marcamos como pre-riff, Esto pero lo también como marcamos pre-riff. que sí que continúa, digamos, del lado de afuera del Bueno, graben. el tema acá es que, a ver, está bien. El tema es este, que el, si vos, está bien, lo pusieron como si fueran los límites del grave. El amarillo es el amarillo, el verde es el verde. El tema es que si esto fuera así, sin inversión tectónica, lo que es sin riff sería solo esto, ¿se entiende? Como que si esta es una falla extensional y acá tenés el rechazo, esto sería todo el rechazo que tiene la falla, ¿se entiende? Sí, Así ok. que, ¿cómo? No, no, sí, Mira, entendí. te vuelvo a una cosita. Por ejemplo, mira, acá en este caso, el, el rechazo de estas fallas normales es todo esto de acá, ¿se entiende? Este es Sí, el rechazo de la falla normal, de cada falla normal. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la inversión tectónica y cómo cambia cómo durante la inversión tectónica va cambiando el rechazo, se modifica. Pero en estos sistemas de riff que están preservados, el rechazo de la falla es lo que te da el espesor de sin riff, ¿se entiende? sí, sí. Entonces acá, Quedaría como ese espesor chiquitito. sí, te quedaría con esta interpretación, con esa Claro, interpretación, si vos decís que el verde es que el azul es el sin riff, claro, solamente ese espesor sería el rechazo. claro. O sea que si este sería el rechazo, si ese de acá fuera el rechazo, el sin riff sería solo eso de ahí, ¿se entiende? Claro, está bien. Lo que yo diría, son interpretaciones, igual ojo, que estas son interpretaciones y como que acá yo estoy como dirimiendo una interpretación, pero es algo muy común que esto se pueda discutir y que dependiendo, o sea, dependiendo de la interpretación que uno hace sobre la línea sísmica, entonces también los resultados son diferentes, ¿no? Yo lo que marcaría es esta, yo haría así, mira, marcaría la verde esta, diría que es esta de acá. Bueno, en realidad pues está ahí marcado con estas flechitas, ¿está bien? O sea, Sí, es algo que, una interpretación que ya estaba hecha. Entonces, si esta verde es esa verde, claro, este es el todo eso, rechazo, claro, sí, este es el rechazo y esto de acá ya es sin riff, ¿está bien? claro, bien, está bien. Quedaría También así. teníamos Sí, la duda de cuando marcamos a la derecha la continuación del estrato verde, si era el mismo, porque se veía como muy plegado. Entonces no sí, estábamos muy seguros si ese era parte de lo que estaba dentro del graben o no. sí, en el Graben está como muy bien preservado y acá tiene como un proceso de deformación. eh, lo que sí parece, estos dos niveles de acá parecían bastante parecidos. Sí, no, la Sí. verdad que no está claro. No, no te podría decir ni que sí ni que no. Ah, ok, está bien. ¿Está bien? Es algo bastante común con la información sísmica. ¿Está bien? Sí, 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 Pero bueno, en líneas perfecto. generales está bien, Gracias. esto está bien. Es el sin riff, el que marcamos acá, y tiene la característica de que el sin riff no tiene muchos cambios de espesores internos, pero sí hay un gran espesor adentro del graben que se hace muy chiquitito en los hombros del riff. Sí, perfecto. Gracias, Matías. No, gracias a vos. Está bien. Acá. Y lo que nos quedó, me falta una figura acá, bueno. Los que nos quedó ver son los que se conocen como zonas de acomodación,
Y lo que sucede es que los RIF, decíamos que, por ejemplo, acá tenemos dos casos, tenemos dos ejemplos. Y es, digamos, cómo termina un RIF lateralmente. Y lo que sucede es que en general tenemos sistemas de RIF que están compuestos por varios depocentros, están aproximadamente, pueden estar alineados a lo largo del rumbo, pueden estar alineados esos depocentros a lo largo de un eje, pero lo cierto es que, por ejemplo, si vemos acá la figura de la derecha, y al norte, arriba tenemos un depocentro, lo que se ve acá en gris sería el rechazo. Acá en gris se ve el plano de falla normal, así que si tenemos cierto espesor, perdón, cierto rechazo, acá tenemos cierto rechazo en la falla normal, y ¿qué pasa, digamos, a medida que yo me muevo hacia el sur? Lo que sucede es que esa falla normal va disminuyendo su rechazo. Y eso es bastante característico de las fallas normales, sobre todo en los primeros estadios del RIF. Lo habíamos visto eso, que las fallas normales tienen un mayor rechazo en su sector central y que disminuye lateralmente. Así que eso vamos a ver que es diferente en los sistemas de corrimiento, donde pueden tener cientos de kilómetros de largo. Las fallas de RIF, por lo general, están acotadas lateralmente. Entonces lo que vemos es que se puede dar un depocentro. Por ejemplo, tenemos acá un depocentro al norte que va disminuyendo su rechazo hacia el sur. Y acá en esta zona que está marcada en rosa, lo que sucede es que todo este depocentro norte, cuando llega a la zona rosa, el rechazo ya es cero. Es como que ese depocentro norte va desapareciendo. Y le da paso a otro depocentro que está al sur. Y el depocentro que está al sur, lo que sucede es que parte de un rechazo cero en esta zona que está en rosa, y va aumentando el rechazo hacia el sur. Lo que vemos aquí justamente son dos depocentros de RIF, están alineados en un mismo eje, y los dos disminuyen su rechazo a esta zona rosa, y eso se llama zona de acomodación. Si yo estuviera parado en la zona de acomodación, la vería como un sector elevado, donde hay fallamiento, digamos. Hay unas fallitas acá que están cortando esa zona de acomodación, pero al tener bajo rechazo, la topografía de ese lugar va a ser elevado con respecto a los depocentros. Y esta sería una manera, digamos, sería una de las maneras donde dos depocentros de RIF adyacentes están interactuando. Otra posibilidad que vemos acá a la izquierda, para dos depocentros lo que vemos acá a la izquierda, voy a sacar esto porque cuando me pongo a dibujar a veces hago un enchastre, ¿no? Queda mal. Voy a cerrarle el lapicito. Y lo que vemos a la izquierda, de nuevo, son dos depocentros, uno al norte, otro al sur. Lo que sucede es que cuando el sector donde convergen, hay otra cosa más. Si se fijan ustedes acá a la derecha, las fallas del sector norte y las del sector sur están como barajadas en esa zona de acomodación, están intercaladas. Se las ve que acá están estas fallas del sector sur, estas del depocentro norte, estas del depocentro sur, esas del depocentro norte. Están como interactuando, y entonces en esa zona de acomodación hay como un engrane mecánico entre esas dos zonas. En cambio, la otra posibilidad es que existe una falla de transferencia que es transversal al RIF, es como una falla de rumbo subvertical a 90 grados de las fallas extensionales, y básicamente lo que hace esa falla de transferencia, esa falla de rumbo, es acomodar el movimiento, como la extensión del depocentro norte y la extensión del depocentro sur. Esas fallas del norte y del sur se pueden mover independientemente una de la otra, y cualquier problema de movimiento, de acomodación que hay, que la va a acomodar la falla de transferencia. A ver si tenemos otro.
A ver, este es el caso de la falla de transferencia. Entonces, dice, modelo de Riff con falla de transferencia, una falla de rumbo, extrae slip. Los segmentos del Riff se encuentran separados, bueno, lo que acabo de decir recién. Y lo que vemos entonces en estos casos es que no hay una intercalación mecánica entre las fallas del norte y del sur, sino que el depocentro norte y el depocentro sur se mueven independientemente y mueren directamente contra esa falla subvertical. Este es un block diagrama y lo que vemos acá abajo es una vista en una vista en planta, ¿no? Ese sería el caso en que entonces dos depocentros de Riff adyacente pueden estar separados por una falla de transferencia, una falla subvertical de rumbo que los separa y acomoda el movimiento, digamos, distribuye el movimiento del norte y del sur. Y en las zonas de acomodación, dice, son áreas donde se intercalan fallas con diferente inclinación de ambos segmentos hacia su punto terminal. Y se las clasifica en alto y bajo relieve. Este es el caso, el que vemos acá es el de alto relieve, y en ese caso el porcentaje de extensión va disminuyendo hacia ese alto. Y acá me habían preguntado, dicen, ¿los sistemas de fallas extensionales pueden darse en márgenes pasivos y activos? Sí, la pregunta sería sí. ¿Y cuál es la diferencia? Que en los márgenes, bueno, una cosa. En los márgenes activos, es decir, en la zona de subducción, hay periodos en los cuales, eso lo vamos a ver en la clase que viene, en la semana que viene. Hay periodos que se llaman de rollback negativo, en el cual la zona de trinchera, el contacto entre la corteza oceánica y la continental, va retrocediendo. Es decir, la corteza oceánica se subducta o tiene una velocidad de convergencia muy baja contra la corteza continental, y el movimiento relativo es de alejamiento. Entonces, en los márgenes de subducción, eso ya lo vamos a ver bien, pero para ser más concreto, en un margen activo, en una zona de subducción, sí, puede haber extensión en el retroarco. Al menos lo más común es verla en el retroarco. Y en ese caso se generan verdaderas fallas extensionales y sistemas de Riff con fallas normales activadas tectónicamente. Y me preguntas, bueno, ¿los márgenes pasivos se dan fallas extensionales? Sí. Lo que sucede en los márgenes pasivos es que esas fallas extensionales se dan por colapso gravitatorio, que tiene como resultado, esas fallas extensionales se dan porque colapsa gravitatoriamente todo el margen pasivo y se dan en las zonas altas, o sea, cercanas a la costa, las fallas normales. Y tienen como resultado un sistema compresivo en el pie. Y entonces en los márgenes pasivos sí tenemos fallas extensionales, pero son gravitatorias y están asociadas a sistemas compresivos pendiente abajo. También eso es parte casi de la última teórica, lo vamos a ver. Y aprovecho porque acá les quería mostrar, esta es una línea sísmica de las cuencas de offshore de Brasil, y así que si estás en el offshore de Brasil, en el margen pasivo de Brasil, lo que se encuentra en la parte inferior, esta sección sísmica ya está interpretada, vemos un basamento, que es precámbrico, es muy viejo, después están las fallas normales marcadas en negro, el neocomiano, que es la base del Cretácico, lo vemos en este color, más castaño, digamos, y está muy bien marcado que son hemigrábenes con estratos de crecimiento de sin riff. Se ve perfecto que tienen un espesor mucho más grande cerca de la falla, y a medida que me alejo hacia la zona de pivot, disminuyen su espesor. Otra cosa interesante, acá en la zona de pivot vemos está muy bueno este ejemplo para ver las discordancias angulares que se pueden dar en la zona de pivot. Por encima de eso tenemos rocas carbonáticas, aptianas. El aptiano albiano sería el fin del Cretácico inferior.
y para el aptiano tenemos, entonces, para el aptiano tenemos las rocas carbonáticas y también grandes depósitos de sales que se dieron en un mar restringido para el Atlántico Central. Y lo que vemos arriba entonces son estructuras diapíricas de movimiento de esas sales que producen estos grandes anticlinales. Así que este es un ejemplo muy lindo de cómo una zona de rift que está acá abajo, durante el estadio de margen pasivo, lo que sucede es que esa zona de rift queda preservada y hay un espesor de sedimentos infernal que se da por todas las cuencas que están en el cratón, por ejemplo la cuenca del Amazonas, y otros ríos que van llevando todos los sedimentos que se erosionan en el Amazonas, en todo el cratón de Brasil, y los llevan hacia el offshore, los llevan hacia la cuenca atlántica. Y por eso tenemos este gran espesor de sedimentos que está cubriendo o preservando el sistema de rift que lo vemos perfectamente preservado por debajo. Acá es importante notar que no se produjo, al menos en esta imagen, no se ven evidencias de inversión tectónica, que es lo que vamos a ver a continuación. Es cuando un sistema de rift, que se forma obviamente en un sistema extensional, le aplicamos un sistema compresivo. Entonces esas fallas o parte de esas fallas que eran inicialmente nacieron como fallas normales se van a volver inversas, pero acá está perfectamente preservado. Y por último, las sales, estos diapiros, serían de esos sistemas que yo les mencionaba como sistemas extensionales en la parte alta, que tenían hacia su pie deformación compresiva. Lo que estamos viendo acá es esa deformación compresiva de los márgenes pasivos. En los márgenes pasivos tenemos una combinación, un colapso gravitatorio donde se combinan las estructuras de rift con las compresivas y una zona de transferencia en el medio. Pero pasemos ahora a lo que es inversión tectónica, porque el margen pasivo ya lo vamos a ver en otra clase. ¿Cuál sería acá la zona de pre-rift, sin rift y post-rift? Y acá sería lo rojo es el pre-rift, el castaño es el sin rift, y el verde, a mí me parece que el verde ya podría ser la superficie de post-rift. Tenemos carbonatos por encima que se están acuñando, pero tendríamos que ver más hacia la izquierda, a ver si hay alguna falla normal que está controlando este acuñamiento. Si no, podría ser un acuñamiento de post-rift, digamos, que no está asociado a una falla. Sí, a partir de, pongamos con dudas estas rocas carbonáticas aptianas, que pueden ser un SAG, o podrían responder a un estadio final del rift, pero para eso tenemos que encontrar hacia la izquierda una falla lístrica que esté acomodando este acuñamiento, ¿se entiende? Porque este acuñamiento que yo veo acá, no veo que estas fallas corten hacia arriba, pero es posible que exista, no se puede descartar, digamos, que exista una falla lístrica que no estamos viendo, que está más sería hacia el oeste, que está controlando este acuñamiento. Así que este sería la incertidumbre. Pero de acá hacia arriba, sí, eso seguro que ya es margen pasivo. Sí, todo lo que está violeta, es todo violeta, y para arriba es todo margen pasivo, sí. Así que pasemos a la inversión tectónica. Bueno, acá les queda un ejercicio para que hagan. En este caso, antes para la clase pasada habían hecho un graben, y acá hay un hemigraben. Así que si quieren practicar, hagan este también. En el PDF mismo está la resolución.
Pasemos al de inversión tectónica. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede cuando ¿qué sucede en estos casos? Tenemos en las dos figuritas de acá arriba, acá la flechita marca la extensión, la dirección de movimiento del bloque colgante, de la falla. Así que para estos dos de acá arriba, el bloque colgante se mueve hacia la derecha, tenemos extensión. Y esta sería entonces la etapa de Riff que vimos hasta ahora. Ahora, ¿qué sucede si el bloque colgante cambia el sistema de esfuerzos? El sigma 1 que estaba vertical se vuelve horizontal, y en este caso el bloque colgante lo que va a hacer es moverse hacia la izquierda. Por lo tanto, esta falla que era normal va a empezar a tener un movimiento inverso. Y esto es lo que se conoce como inversión tectónica. Es lo más común, que pasemos de una falla normal y que después se vuelva falla inversa. Existe la posibilidad de que sea en fallas compresivas inicialmente, que se vuelvan extensionales, pero es más difícil. Como es el 95-99% de los casos, esto es lo que puede suceder y que se ve en muchísimos casos en la naturaleza, y que inclusive, o sea, estos procesos de inversión tectónica definen cuando estamos en un sistema de faja plegada y corrida, es súper común, y definiría la participación o no de basamento en las estructuras cuando se da esta situación. Acá es lo mismo, tenemos en inversión tectónica primero un proceso de rifting, donde se reconoce el pre-riff, sin riff, la superficie de break-up, el sag o post-riff. Se invierte el sistema, la falla que era normal se vuelve inversa, y esto es lo que marca esta notación de acá abajo, fíjense, que es una falla que tiene dos flechas. Y lo que indica esto es lo que está indicando cuando yo dibujo, esta es la rasta que indica la inversión tectónica. En este caso se pone en blanco el primer movimiento de la falla y el negro el segundo. Así que acá, si yo veo esto, es porque alguien ya esto lo interpretó como una inversión tectónica. Lo importante de esto, lo importante que tienen, fíjense qué importante es el tema de los estratos de Zinriff y su geometría. ¿Por qué podemos nosotros reconocer acá abajo que se trata de un sistema de inversión tectónica? Vamos a ver, por un lado, porque se trata de una falla de alto ángulo. Y decíamos que en los sistemas compresivos, en general, las fallas eran de bajo ángulo, tenían unos 30 grados. Así que cuando vemos fallas que son inversas, que tienen un movimiento inverso, pero son de alto ángulo, tienen unos 60 grados de inclinación con respecto a la horizontal, ahí ya da para sospechar si su origen no fue inicialmente extensional. Pero una falla inversa de alto ángulo se puede dar por una reactivación de una falla de basamento, una antigua falla de basamento con X origen, pero en este caso, cuando uno habla de inversión tectónica y no de participación de basamento simplemente, sino que hay una inversión tectónica, y ahí quiero decir que primero existió un riff y ahora está actuando compresivamente, es que, digamos, la clave ahí es reconocer los sedimentos de sin riff. Si hay sedimentos de sin riff, y acá abajo yo los puedo reconocer, más allá de que ahora la falla se invirtió tectónicamente, yo todavía puedo reconocer los sedimentos de sin riff. Tengo sedimentos con espesor máximo cerca de la superficie de la falla en el bloque colgante. Tengo sedimentos con espesor máximo cerca del plano de falla y que se van acuñando a medida que me alejo. Después veo depósitos de pre-riff que los reconozco porque mantienen su espesor a medida que yo me muevo lateralmente. Depósitos de post-riff
Los de sin riff, entonces mantienen su espesor. Los de pre-riff cambian su espesor asociados a la falla, y los de post-riff, de nuevo, mantienen su espesor. Ahora, yo les pregunto, así que si yo reconozco este trío, ¿no? Post-riff, el sin-riff, que es lo más importante, el pre-riff, el sin-riff, que es lo más importante, y el post-riff, entonces ya sé que estoy ante una estructura de inversión tectónica. Reconocí, gracias al sin-riff, reconocí que esta era un sistema de riff, es un sistema de fallas normales que después se invierte. Ahora lo que les pregunto es, ¿qué es esto de acá arriba? ¿Qué les parece? ¿Quién me lo puede decir? Porque vemos que son estratos que se van cambiando su espesor también. Ahora, ¿a qué se deben esos estratos? Vemos que tienen cambios laterales de espesor. Perfecto, son depósitos contemporáneos a la inversión. O sea que, ¿cómo los puedo llamar? Si a nosotros los llamaba de sin riff, a esto los llamamos sin orogénicos. Porque los de sin riff son contemporáneos con el riff, y los sin orogénicos son contemporáneos con la orogénesis. Y también se acuñan, pero la diferencia es que los estratos de crecimiento sin orogénicos se acuñan hacia la cresta de los anticlinales. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero está bueno acá porque es común entonces que exista una intercalación. Cuando hay inversión tectónica, en las partes más bajas de la secuencia encontramos los depósitos de sin riff invertidos, y por arriba nos podemos llegar a encontrar depósitos de sin orogénicos o estratos de crecimiento compresivos por encima de los depósitos de sin riff. Vamos un poquito, cualquier cosa me preguntan. Sigamos un poquito. Bueno, y entonces veamos un poquito cómo es la mecánica de esto, o sea, qué es lo que sucede, si lo vemos desde el punto de vista teórico, con el círculo de Moore también, que es la clasificación de fallas de Anderson, que es lo que habíamos visto en todas las clases anteriores, cómo funciona esto de la inversión tectónica, ¿no? Dice, la reactivación se refiere a la reactivación de fallas e inversión tectónica. La reactivación de fallas en general se refiere al movimiento de fallas preexistentes ante regímenes de esfuerzos cambiantes. Incluso el campo de esfuerzos original puede ser desconocido. Un término muy utilizado es la reactivación de fallas de basamento. Cuando en una faja plegada y corrida encuentro que hay fallas de alto ángulo que están levantando el basamento, y a eso es lo que vamos a definir más adelante como faja plegada y corrida de piel gruesa, que está involucrando el basamento, esa reactivación de falla de basamento no es directamente una inversión tectónica. Para que sea una inversión tectónica, dice acá, implica la reactivación de fallas preexistentes ante un régimen de esfuerzo que es inverso al original. El caso más común es la inversión tectónica compresiva de fallas originalmente extensionales. Y para eso es que tengo que encontrar esos depósitos de sin riff, que son los que me marcan, más allá de que se deforme todo, está bueno eso, porque el depósito de sin riff, por más que yo lo invierta y lo exponga en superficie, va a mantener esos cambios de espesor originales y yo lo puedo reconocer como tal. ¿Qué se da? Primero extensión y un proceso de generación de fallas. Así que eso es lo otro importante, que es durante este primer episodio, ahí vamos, en este primer periodo de extensión es cuando se generan las fallas. ¿Está bien eso? Eso es importante. Tenemos el periodo de extensión, acá los estratos de sin riff, muy bien marcados, y en este caso son dos fallas planas antitéticas y por eso se genera un graben no rotacional. Pero las fallas, cuando se generan, responden a este sistema de fuerzas, con el sigma 1 vertical, el sigma 3 horizontal, y por eso tienen 60 grados. El proceso de inversión tectónica se ve acá a la derecha. Existe una rotación o una inversión, ¿cómo lo podemos llamar? Un cambio en el régimen de esfuerzos.
pasamos de un régimen de esfuerzos extensional a un régimen de esfuerzos compresivo. Y en este caso lo que vemos es que no se generan fallas nuevas. Vamos a ver que se pueden mover las fallas anteriores y también se generan nuevas, pero en este caso simplificado, solo las fallas que se formaron durante la extensión se invierten durante la compresión. Así que en este caso, lo que estamos viendo es que solo se reactivan fallas previas, pero no se generan fallas nuevas. Pero bueno, en realidad podría suceder que se generen fallas nuevas. Entonces vemos acá, estamos ante este caso B. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando vos tenés un sistema, una corteza, que no tuvo extensión previa, así que en esa corteza no existen fallas? Y le aplicamos un sistema de esfuerzos compresivo como el que tenemos acá arriba. En ese caso, lo que habíamos aprendido es que ante un sistema de esfuerzos compresivos, en una corteza sin fallas previas, se van a generar juegos de fallas de Anderson, juegos de fallas, no me sale el nombre, son juegos de falla, a ver si lo dice por acá. ¿No se acuerdan ustedes? Cuando eran los juegos de fallas, tenían un nombre. Bueno, los juegos de fallas de Anderson, conjugadas, gracias, eso. Son los juegos de fallas conjugadas, genial, a unos 35 grados de sigma 1. Eso es lo que sucede cuando aplico compresión en una corteza que no tiene fallas previas. Lo que vemos acá, que está marcado como C, es qué sucede si existen fallas previas. Entonces ahí voy a tener en realidad dos posibilidades. Se pueden generar las fallas conjugadas de bajo ángulo, o alternativamente se puede reactivar esa falla preexistente. Y eso depende de varios factores, o sea, que se reactive la falla preexistente, o que alternativamente se generen fallas nuevas. Ahí nos tenemos que meter en el círculo de Moore, y lo que vemos es que pueden pasar las dos cosas también. Veamos acá, no me quiero poner a explicar todo el círculo de Moore de nuevo, pero veamos esto en ese contexto, veámoslo muy sucintamente. Lo que decíamos es que estamos en este caso C, en el cual existe esta falla preexistente de alto ángulo, que está en color negro. En este caso el sigma 1 está horizontal, y entonces vamos a ver qué sucede en el círculo de Moore. Aquí tenemos la envolvente para fallas nuevas, y vamos a usar esta otra envolvente para fallas preexistentes con un mu, un ángulo de fricción interna de 0,85. Un coeficiente de fricción interna de 0,85. Si estamos en este caso, con este círculo de Moore, con esta relación sigma 1, sigma 3, en este caso, ¿qué va a suceder? Se van a generar fallas nuevas, que van a ser a unos 35 grados de sigma 1, que es esta falla A, que podrían ser entonces las fallas que están acá en gris. Esas se podrían generar esas fallas nuevas, y cuando vemos la recta de fallas preexistentes, nos está diciendo que todas las fallas que estén en el rango de la falla verde y la falla roja se van a reactivar, si es que existen. Entonces, en este caso teórico lo que vemos es eso. Si estamos en esta situación, se va a generar una falla nueva A, que correspondería con las fallas grises, y se va a reactivar la falla negra también, porque nos queda adentro de este rango entre el rojo y el verde. Bueno. Acá vemos el ejercicio que habíamos visto la clase pasada. Este era lo que nosotros habíamos trabajado la clase pasada, era en realidad la sección restituida, porque esto sufrió inversión tectónica y en realidad lo que nos encontramos es con la situación de acá abajo, ¿no? O sea, cuando están analizando su información, ya sea sísmica o de campo, lo que ellos están viendo en realidad es lo de abajo.
y lo de arriba es una restitución anterior a la inversión tectónica, es decir, qué pinta tuvo todo esto antes de la compresión. Otra cuestión importante podemos hablar de cuál es la magnitud, aunque sea cualitativa, de la inversión tectónica, es decir, hasta qué punto esa falla que tuvo inicialmente, inicialmente la falla normal tuvo un rechazo normal, es decir, que si yo me paro en el plano de falla y sobre el bloque colgante voy a medir un rechazo, un descenso del bloque colgante, ¿está bien? Ese va a ser el rechazo normal. Y a lo que voy yo es que si tengo un rechazo normal inicial, a medida que se produce la inversión tectónica, ese rechazo normal inicial va a ir disminuyendo, porque se va a ir restituyendo el slip, el deslizamiento sobre ese plano. Y acá lo que tenemos que ver para poder, de cierta manera, cuantificar o cualificar cuál es el porcentaje de inversión tectónica, para eso necesitamos saber o entender lo que es el punto nulo. El punto nulo, para una falla, es el punto en el cual ya no hay rechazo. En el caso donde no hay inversión, vemos que el punto nulo estaría en la superficie de post-riff, ¿no? Porque si yo me muevo sobre esta falla normal, por ejemplo, si yo tomo como referencia este nivel estratigráfico. El nivel estratigráfico equivalente en el otro plano de la falla es este. Así que acá tengo un rechazo. O sea que ese no es el punto nulo. El punto nulo se da cuando a ambos lados del plano de falla estoy ante el mismo nivel estratigráfico. Entonces, cuando estoy en el caso de no inversión tectónica, el punto nulo es justo el techo de los estratos de Sinriff. Ahora veamos acá cómo va cambiando el punto nulo a medida que se produce la inversión tectónica. Cuando esta falla normal se vuelve inversa o se reactiva, sufre inversión tectónica, fíjense acá cómo cambia la flechita. La flechita blanca del principio y ahora tiene una negra que es la que está indicando la inversión tectónica. Lo que vemos acá es que los estratos que se emparejan a ambos lados de la falla ahora se corresponden ahora con el techo del estrato 2. Entonces, este es el punto nulo. Este dice, bueno, es una inversión tectónica suave o moderada. Para el caso de abajo de todo, lo que sucedió acá es que la falla siguió invirtiéndose y este es el nuevo punto nulo. La base del estrato 2. Igualmente todavía se preserva, bueno, así que ese sería el punto nulo, ¿no? Otra manera de ver el punto nulo es que, ahora díganmelo ustedes, ¿cómo es el rechazo por arriba del punto nulo y cómo es el rechazo por debajo del punto nulo? Si yo mido los rechazos sobre el plano de falla, ¿qué sucede por arriba y por debajo del punto nulo? ¿Qué les parece? Hay alguna clave, digamos. Por arriba es inverso y por abajo es normal, exactamente. Si nosotros medimos el rechazo por arriba del punto nulo, vemos, por ejemplo, tenemos estos markers, que es el techo de 2, tiene un rechazo inverso. El techo de 3 tiene un rechazo inverso. Vamos para abajo del punto nulo. La base de 1, que es el marker que tengo, tiene rechazo normal. Así que el punto nulo lo que está marcando es, a medida que se van restituyendo los estratos, el sector que tiene fallamiento normal es cada vez más chiquitito. Vemos que acá, este es el sector de la falla que tiene, lo puedo dibujar, digamos.
Este es el trazo de la falla que tiene rechazo normal. Y este de acá arriba es el que tiene rechazo inverso. Veamos el caso de arriba donde la inversión fue más bien suave o moderada. Vemos que la longitud del plano de falla que tiene una relación inversa es más grande, esta longitud con este sector, este segmento con rechazo inverso es más grande, más largo que el que tiene, perdón, rechazo normal es más grande que el que tiene rechazo inverso. Acá cuando la inversión es más fuerte, eso se invierte. El sector, o sea que cada vez, a medida que la inversión es más fuerte, el sector donde hay inversión, donde yo puedo medir un rechazo negativo, bueno, es cada vez más chiquito. Así que eso es lo que está marcado acá arriba. Tengo todo el plano de falla, el DH, que es el que se corresponde, este DH sería como el rechazo original extensional, y después tengo un rechazo extensional, el punto nulo y un rechazo inverso. Y la relación entonces entre estos dos segmentitos, el de rechazo normal y el inverso, me puede dar como una formulita que está acá, esta R, que es como una relación de la inversión tectónica. Pero bueno, lo más importante es que vean eso, que es el punto nulo, y que por arriba y por debajo de ese punto nulo, que es justo donde los dos estratos digamos que es donde el punto nulo es el lugar donde no hay rechazo. Durante el fallamiento normal, el bloque colgante descendió, después durante la inversión se restituye hasta ese punto. Y ese es el punto nulo. Por arriba del punto nulo tengo rechazo inverso y por debajo normal. Ese sería el. Y comparando esos dos segmentitos de rechazo normal e inverso, puedo establecer una relación R de cuál es la magnitud de inversión tectónica. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué dicen acá? Miren, tenemos o sea, claramente, díganme dos cosas. Yo voy a marcar acá la falla. Voy a marcar esta falla. Vamos a marcarla con un lápiz más finito. Yo quiero que me digan cuál es el punto nulo y qué evidencias hay de que acá se trata de inversión tectónica. Primero empecemos por eso. ¿Por qué puedo decir que hay inversión tectónica? Si claramente lo miro así y rápidamente digo acá hubo un sistema de riff. ¿Qué les parece? Por los estratos que se acuñan. Bárbaro. Rápidamente puedo ver que estos estratos fucsia tienen mayor espesor asociado a la falla lístrica que se van acuñando, y cuando salgo del bloque colgante, vean que este devónico, que tiene geometría de sin riff, cuando salgo del riff, mantiene su espesor. Así que claramente acá hay un sistema de riff. Y veamos cuál es el punto nulo. Fijémonos, ¿el techo del estrato amarillo es el punto nulo? Sí, exacto. Este de acá, ahí es el punto nulo. Y por arriba, o sería ese o este de acá, viste que no. Yo lo marcaría como una zona, todo el estrato naranja lo marcaría como punto nulo. Como está dentro de esa zona. ¿Por qué digo eso? Porque acá arriba puedo reconocer el rechazo inverso. Y por abajo es todo puro rechazo normal. Acá tengo dos estratos, rechazo normal, bueno, y acá es donde está el rechazo normal más grande. ¿No está en el verde? A ver, vamos. Claro, sería esta zona de acá, entre el naranja, diría yo, entre el techo del amarillo y el techo de naranja. Por ahí hay una zona que al menos acá que está medio chiquitito, no está claro, pero por ahí estaría el punto nulo, y por arriba el rechazo es inverso y por debajo es normal.
Después, estos son, entonces este sería como un ejemplo del punto nulo. Después, volviendo al tema de que ante la inversión tectónica se da esa disyuntiva. ¿Se generan fallas nuevas o se invierten fallas viejas? Acá lo que vemos es que se puede, vean acá, lo que tenemos arriba, bueno, primero extensión, segundo compresión. Acá, ¿qué sucedió? Se generaron fallas nuevas, que es esta de acá, y esta falla nueva se llama falla de atajo. Fútbol sería el bloque yaciente, sería que la falla preexistente se reactiva un poquito, porque vemos que acá existe cierta inversión tectónica sobre este plano de falla. Vean que acá subió un poquito. Lo que sucede es que se reactiva sobre todo la parte más plana de la falla normal. Hay un punto donde la falla normal se vuelve muy vertical, tiene una orientación con respecto a sigma 1 que es muy desfavorable, y entonces lo que sucede es que el sistema se reactiva esta parte de la falla. La parte que es más plana, más horizontal, acá también. Este sector de la falla preexistente tiene una orientación de unos 30 grados con respecto a sigma 1, así que es un sector que es preferencial para invertirse. Este segmento, que es más vertical, sufre un poco de inversión tectónica, pero lo que sucede es que, en definitiva, el sistema se traba. ¿Y cómo se resuelve eso? Por eso se conoce como una falla de atajo, porque parte de la falla normal previa es reactivada. Y en vez de seguir hacia arriba, como era la geometría de la falla original, toma un atajo a menor ángulo en el bloque yaciente, ¿no? Por eso se llama falla de atajo de bloque yaciente. Y tiene que ver con eso, que se reactiva la parte de la falla previa que tiene una orientación preferencial con respecto al nuevo sigma 1, que la hace más factible de invertirse. Acá tenemos otras geometrías, o sea, esas son como geometrías típicas de sistemas de inversión tectónica. Acá la forma en arpón es otra. Lo que vemos aquí en rojo, lo que están en rojo acá son fallas normales preexistentes. Y lo que está en azul son lo que está en rojo son fallas normales preexistentes que se han invertido tectónicamente. Y además del color rojo, las reconocemos por estas flechitas. Recuerden que cuando es una flechita doble en una falla, uno es el movimiento original, el otro es el segundo movimiento que tuvo la falla. En cambio, las que están en azul, fíjense que solo tienen una flechita compresiva. En este lado vemos lo que vemos acá en azul son dos fallas de atajo en el bloque yaciente, ¿no? Fíjense que es la imagen especular de lo que veíamos recién. Después, otra cosa que podemos marcar acá, bueno, son fallas conjugadas, así que se pueden generar retrocorrimientos, y en ese caso, yo nunca lo vi bien, pero esto es lo que llaman anticlinal con forma en arpón. No sé, por eso puse un arpón acá abajo, y supongo que a eso se refieren, que tiene como una forma de flecha. Pero la verdad que nunca veo bien el arpón acá. Lo que está marcado en amarillo, claramente son los depósitos de Zinriff. Fíjense que estos depósitos de Zinriff amarillo tienen cambios de espesor relacionados a esta falla. Acá son subhorizontales en el bloque yaciente, en el bloque colgante aumentan su espesor, tienen su espesor máximo cerca del plano de falla y después disminuyen. Ahora les pregunto dos cosas. ¿Qué son los estratos de acá arriba? ¿Qué características tienen los estratos que están por arriba de los amarillos? Y si nosotros hablamos del punto nulo, ¿qué les parece? ¿Que es una inversión suave, moderada o muy fuerte? Serían esas dos preguntas. Empecemos por el punto nulo, a ver. El punto nulo y el porcentaje de inversión tectónica, o cuantifiquemos o cualifiquemos la inversión tectónica. ¿Qué les parece? Está bien, los de arriba son sinorogénicos,
Perfecto. ¿Y qué les parece? ¿Cómo podemos cualificar esta inversión tectónica? ¿Qué tan fuerte fue? Es suave, me dicen por acá, a ver. O sea, la suave requeriría que el punto nulo, si yo defino el punto nulo, por encima de ese punto nulo tengo un sector más chico con inversión, o sea que por encima de ese punto nulo voy a tener un segmento chico con rechazo inverso, y voy a tener un segmento grande hacia abajo donde se preserva el rechazo normal. ¿Qué les parece? ¿Mm? Bueno, vamos a marcar, fíjense que si marcamos el punto nulo, o sea que acá ni siquiera, o sea, lo que sucede acá es que ya no hay punto nulo, porque si yo miro la base del SINRIF, no hay, digamos, ya se superó el punto nulo, es decir, que se invirtió todo lo que había sido fallamiento normal, toda esa magnitud de fallamiento normal se invirtió. Así que ni siquiera, una vez que se invierte completamente el sistema, ya no tengo punto nulo. Y sobre esta superficie de falla, fíjense que todo el fallamiento, todo el rechazo es siempre inverso. Así que en realidad es una inversión muy fuerte en el cual no, ni siquiera, ya ni siquiera hay más punto nulo. El punto nulo existió hasta que la base del SINRIF estaba toda al mismo nivel. Y acá eso se superó un poquito más. Entiendo que, bueno, parece engañar un poquito, por eso uno lo puede ver como suave, pero porque no hay mucho rechazo en la falla, sobre todo hacia acá arriba, ¿no? La falla no se propagó, digamos, esto es lo que tenemos que meternos en lo que son pliegues por propagación de falla, y lo que sucede acá es que la falla inversa produjo plegamiento, pero no mucho movimiento sobre esa superficie de falla, cortando más allá de los... O sea, este tip-line, esta falla que se invirtió, no siguió cortando hacia arriba, ¿no? No se propagó mucho la falla. Pero sí vemos que en el bloque colgante se restituyó a su posición original antes del riff, e incluso superó un poquito más. Dice, los estratos sinorogénicos estarían en la zona de post-riff. Sí. Acá lo que podemos ver, en amarillo ya está dibujado, a ver si podemos ver esto. Ah, sí, bárbaro, me molestaba un montón. Ahí va. En amarillo está los estratos de SINRIF, ya los habíamos dicho. Después, acá tenemos un nivel violeta, y si medimos acá en el nivel violeta, cómo son los cambios, si hay cambios de espesor, hay unos pequeños cambios de espesor. Así que podríamos decir, de tal manera que habíamos definido que los estratos sinorogénicos tienen mayor espesor en el sinclinal y en los flancos, y menor espesor en la cresta del anticlinal. Así que estos ya serían los sinorogénicos, porque se da esa condición que yo estoy diciendo, que son más delgados hacia la cresta del anticlinal. Lo que sí vemos acá es otra superficie. Me salió bastante mal, ¿no? Bueno. A ver si el abuelo puede. Ahí está. Ahí está mejor. Vemos acá otra superficie. ¿Cómo podemos definir esto? Los de abajo, por lo que aprendimos hasta ahora, estos son los de pre-riff, PR. Estos son los de sin-riff, sin-riff. Estos de acá, todos estos, los tomamos en conjunto. Podríamos definir varios intervalos, eso dejémoslo para la semana que viene.
En este caso, durante los de SYNRIF, sí, la falla estaba activa, perdón, en este caso que es en azul, que son los SYN orogénicos, los SO, los SYN orogénicos, en este caso la falla estaba activa como falla compresiva. Es decir, estos serían los SYN orogénicos, le puedo poner una I, durante la inversión tectónica. Eso es importante. Cuando decimos SYNRIF o estrato de crecimiento extensionales, se depositaron cuando la falla era activa de manera normal. Cuando yo estoy diciendo SYN compresivos o estrato de crecimiento compresivo, ya por definición, es una definición genética, ¿está bien? Más allá de que puedo encontrar diversas geometrías, cuando yo digo SYN extensional o SYN orogénico, el término es genético. Y SYN orogénico define que genéticamente se depositaron cuando la falla estaba activa con un rechazo compresivo. Y a partir de este nivel rojo hacia arriba, y como la última etapa fue compresiva, eso es lo que llamamos post-orogénicos. Post-PO. Pre-RIF, sin RIF, en el medio yo podría tener, si, digamos, lo que podría hacer en el medio, pero acá no lo veo, podría haber unos estratos que no cambian su espesor y serían de post-RIF, pero acá no. Lo que veo acá que pasamos de sin RIF a sin orogénicos, sin escalas. Eso sería más propio o más común en una zona de subducción, en un retroarco. En un retroarco donde tengo un periodo extensional y después cambia la velocidad de subducción, etc., y eso se invierte inmediatamente sin darle tiempo a que exista un periodo de calma tectónica entre el RIF y el orogénico. ¿Está bien? Bueno. El buttressing, lo que sucede en el buttressing es que encontramos plegamiento interno. El buttressing, o sea, se define también para zonas de SYNRIF, ¿no? Con inversión tectónica. Y ahí lo que encontramos es que tenemos entonces la situación de un half graben generado durante un periodo de RIF sobre una falla lístrica, y acá tenemos la inversión tectónica. Lo que sucede aquí es que durante la inversión tectónica hay parte del movimiento del bloque yaciente que se va a desplazar, parte del bloque colgante, perdón, se va a desplazar en sentido inverso a la falla de RIF, ¿no? O sea, va a tener un movimiento, esta estructura, perdón, este bloque colgante va a tener un movimiento que es paralelo a la zona de falla, pero por otro lado va a tener una componente que es horizontal. Y acá lo que nos interesa ver es que esta componente horizontal lo que va a hacer es chocarse contra este contrafuerte que es el propio plano de falla. Entonces, la componente paralela no tiene problema, se invierte y genera el anticlinal, se resuelve. Esta componente paralela al plano de falla es la que genera el anticlinal. Ahora, la componente que es horizontal, lo que genera es el buttressing. Cuando hay sedimentos pelíticos, sedimentos que no son muy competentes en los estratos de SYNRIF no son muy competentes, son pelíticos, bueno, esa componente horizontal se va a resolver con deformación interna, y eso se conoce como buttressing. Son todas, lo que fuimos viendo hasta ahora, bueno, son todas características de la inversión tectónica, que cuando veamos sistemas orogénicos con fallas nuevas, no los vamos a encontrar, estas geometrías. Otra cuestión importante es que hay como una inversión en la posición, digamos, hay un cambio en los depocentros. Esto ya lo vimos varias veces ahora, entonces. De nuevo, podemos definir depósitos de SYNRIF, que están en verde,
y después en naranja y amarillo tenemos los depósitos de sinorogénicos. Eso ya lo vimos. Y acá para marcar que lo que existe es como existe una migración o un desplazamiento de los depocentros sedimentarios. Mientras que el depocentro de SINRIF está concentrado, el mayor espesor, cerca de la zona de falla, que es esta falla lístrica que está acá, vemos que el mayor espesor sedimentario de SINRIF se concentra cerca de su plano de falla. En cambio, el mayor espesor sedimentario sinorogénico lo hace lateralmente. Entonces hay un desplazamiento. Acá vemos los mayor espesor de RIF están por un lado en verde, y el mayor espesor de sinorogénicos se mueve lateralmente. Esa sería una característica también que podemos encontrar en estos sistemas de inversión tectónica. A ver. Bueno, y esta de nuevo, los dejo para ustedes y me lo pasan la clase que viene, ¿está bien? Les dejo este ejemplito. El ejemplo del RIF, ese háganlo ustedes en casa, no me lo manden porque está resuelto abajo. Serían las últimas 2 diapos de la teórica de RIF. Esta es la teórica de inversión tectónica. Así que el de la teórica de RIF, háganlo ustedes, pero no hace falta que me lo manden, está resuelto ahí abajo. Pero sí les pido que hagan este y lo discutimos la clase que viene. Acá marquen la falla normal, el punto nulo si lo hay, el sector de la falla que tenga rechazo inverso, el que tenga rechazo negativo, estratos de SINRIF, pre-RIF, SINRIF, post-RIF, sinorogénicos, posorogénicos. Marquen todo eso acá. Y entonces, hasta ahora veíamos geometrías de inversión tectónica que se pueden ver digamos, que se ven en un plano. Si tenemos de nuevo acá la situación de extensión y después inversión tectónica acá a la derecha. Acá abajo en un corte, si nosotros vemos en un corte, lo que estamos viendo es la estructura en arpón, unos retrocorrimientos, son fallas nuevas. Acá la inversión se da sobre el mismo plano de falla, etc. Es decir, geometrías que estuvimos viendo hasta ahora, el buttressing, todo eso se ve en un plano. Ahora, lo que sucede es que la inversión tectónica es súper importante también, la geometría que toma la faja plegada y corrida, el sector es invertido en planta. Lo que sucede que habíamos dicho que en general las fallas inversas, las fallas normales, perdón, no son tan extensas lateralmente como las fallas compresivas nuevas. Entonces lo que sucede acá es que cuando tenemos inversión tectónica, esas fallas normales se invierten y generan como resultado anticlinales, que son lo que conocemos como braquia anticlinal. Son dobles busantes porque copia la inversión tectónica, copia un poco la geometría anterior, y como son fallas normales con poca extensión lateral, al invertirse van a tener una mayor inversión en el sector central, donde hubo más extensión, va a haber menos extensión hacia los costados, y por eso tenemos como resultado en planta, para la inversión tectónica, a ver si acá tenemos otro ejemplo, bueno, este es un ejemplo en la quebrada de Humahuaca, ahí lo que se ve en los cerros de los 7 colores corresponden a diferentes colores del SINRIF. El grupo Pirgua, por ejemplo, que son esos conglomerados rojos muy fuertes, el Yacoraite, que son carbonatos de color blanco o a veces negro, también depende si tiene meteorización, pero bueno, eso que uno ve en la quebrada de Humahuaca como diferentes colores, uno puede perfectamente diferenciar porque hubo mucho cambio ambiental, entonces cada unidad, la de pre-RIF, SINRIF 1, SINRIF 2 y el post-RIF, etc., tienen diferentes colores por eso, ¿no? Porque hubo grandes cambios ambientales asociados a eso. Eso es anecdótico, digamos, pero entonces cuando nosotros vemos en planta la pinta que tienen los anticlinales de la quebrada de Humahuaca, básicamente es eso, uno lo que está viendo es todo el sistema de RIF que se invirtió, y lo importante es entonces que en superficie, en planta, esos anticlinales son doble vergentes, tienen un eje anticlinal
con doble buzamiento, no es doble vergente, es doble vergente también, pero me estaba refiriendo yo al eje de los anticlinales, que es doble buzante, y por lo tanto nos da como resultado la inversión tectónica. Acá lo vemos en un esquemita un poquito más teórico. Acá es como se ve la naturaleza en una imagen satelital o en el mapa geológico. Esos anticlinales que, bueno, pueden ser doble vergentes porque al tener fallas de atajo hacia cualquiera de las dos direcciones, van a ser anticlinales que no solamente van a estar relacionados a una falla con una sola vergencia, sino que puede haber un retrocorrimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso que vemos acá, que es doble vergente. Es un anticlinal que está limitado por dos fallas, no una sola, como vamos a ver que son los típicos pliegues por propagación de falla o flexión de falla. Son pliegues anticlinales que son restringidos lateralmente, doble busantes, son los braquianticlinales y pueden ser doble vergentes. Y esto cuando tiene que ver con los yacimientos de hidrocarburos, o sea, lo que es un anticlinal como trampa de hidrocarburos, lo que tienen de bueno estos anticlinales es que como son una campanita que está cerrado en los cuatro costados, digamos, el petróleo va a quedar acumulado ahí preferencialmente y no se va a perder, pero son estructuras más chicas. En cambio, cuando tengo un gran anticlinal por flexión o propagación de falla compresivo, son anticlinales que van a tener mucho más volumen de hidrocarburos, pero ahí ojo, porque si tiene una sola dirección de buzamiento, el hidrocarburo puede migrar en la otra dirección y perderse. O sea que estas son campanitas como más cerradas, y por eso son más, tienen mayor potencial de preservación de hidrocarburos, pero en menor volumen. Y el dinero que da el hidrocarburo tiene que ver con el volumen, ¿no? El yacimiento. Seguimos con cómo sucede la inversión tectónica en 3 dimensiones, lo que habíamos mencionado como zonas de acomodación. Cuando el rift se activa, se generan en estas fajas plegadas y corridas, lo que sucede es que encontramos zonas de transferencias de faja plegada y corrida, donde mueren los corrimientos. Vemos que hay, en general, las zonas de, por ejemplo, en el sistema subandino, cuando se genera una faja plegada y corrida en un sector donde no estaba deformado previamente, las fallas o los corrimientos son muy extensos a lo largo del rumbo, y acá es diferente. Lo que sucede es que en las zonas de acomodación, donde ahí básicamente no había rechazo normal, decíamos que la zona de acomodación eran los sectores, sobre todo las que eran que tenían zonas de acomodación con alta topografía. Acá no hubo mucho porcentaje de extensión, entonces cuando el sistema se invierte, ahí no va a estar cortado por corrimientos, ahí no se va a producir la inversión tectónica, sino que lo hace en los laterales. Acá hay un experimento, eso es algo que se ve muy bien en los Andes patagónicos, donde hubo una inversión tectónica del sistema jurásico, del rift jurásico, se invierte durante el Cretácico, y ahí se reconocen muy bien estas zonas de transferencia, que son transversales al orógeno andino, y donde se produce en cambio acá lo que está en rosa son corrimientos que provienen de fallas invertidas, y vemos que acá en las zonas de transferencia mueren todas estas estructuras, fíjense, estructuras de inversión tectónica que mueren contra la zona de transferencia. Bueno, entonces en síntesis podemos decir que la inversión tectónica produce reactivación positiva de fallas normales. Produce también fallas nuevas, fallas de atajo, por ejemplo, o retrocorrimientos por inversión y o atajo. Las estructuras típicas en un corte vertical son estructuras con formas de arpón o cabeza de flecha, que son anticlinales que se forman en el bloque colgante de la falla que se está invirtiendo. El buttressing, otra característica, hay desplazamiento de depocentro sedimentario, el depocentro extensional es adyacente a la falla, el depósito de inversión o sistema, el sin orogénico, el de sin inversión se concentra sobre los hombros y el pivote del rift, ¿no? A los costados del anticlinal.
Y la inversión en 3 dimensiones, cuando la vemos en 3 dimensiones, bueno, se ven pliegues doblemente gusantes, que son los branquianticlinales, y reactivación de fallas de acomodación, que actúan como desacople mecánico de las fallas inversas, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos por hoy. Buen fin de semana, ¿qué dicen? No. Bueno, quedo abierto para preguntas, claro. Ah, y les quería comentar una cosa antes de que cerremos. Sí, ahí está el arpón, si no, no. Este es el antiguo ballenero, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, les quería comentar una actividad que vamos a hacer para cerrar el... Yo creo que tenemos para 2 semanas más de teóricas, y después la tercera semana me gustaría hacer una actividad con ustedes para cerrar lo que es las teóricas. ¿Por qué no se puede generar? ¿Podés hablar, Federico? ¿Tenés micrófono? ¿Qué decís? Sí, sí, no entendí muy bien por qué no se pueden generar inversión tectónica en la zona de acomodación, o sea, en los que tienen zona de acomodación. Ah, sí. Sí, no es que no se puede generar, pero preferencialmente en estos casos es así. En la zona de acomodación, o sea, te lo tiro así como un caso extremo, no se puede generar inversión tectónica porque ahí no hubo extensión, ¿está bien? Para que haya extensión, para que pueda haber inversión, tiene que haber inicialmente una extensión previa, ¿está bien? Partamos de esa base. Para que exista inversión, tiene que haber una extensión previa. Y en la zona de acomodación hubo muy poca extensión previa. Lo que sucede entonces es que cuando actúa el sistema compresivo, preferencialmente se mueven las fallas extensionales previas, y en esa zona de acomodación casi no hay actividad. Esto de acá yo diría que es son estadios compresivos, digamos, son estadios iniciales de la faja plegada y corrida. Se invierte el sistema de Riff y queda ahí, con esa zona de acomodación que tuvo muy poca actividad durante la extensión y tiene muy poca actividad durante la compresión. Si esto lo seguimos deformando, sí, ahí va a cortar todo y no le importa zona de acomodación, no le importa nada, ¿no? Ahí sí. Bueno, ¿qué dicen? Les comento entonces lo que me parecía como actividad de hacer de acá a 3 semanas. Así se los voy comentando. Bueno. Esperen que cierro acá la teórica.